Para los que conocemos y amamos al Señor, es primordial vivir de acuerdo al llamamiento supremo de Dios, de modo que su iridiscente sabiduría pueda ser expuesta para dar gloria al Señor y para atraer a los inconversos, a fin de que éstos sean persuadidos a vivir también poseyendo la eternidad gloriosa que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Daniel capítulo 12, versículo 3, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. La apetencia que todo cristiano tiene en su corazón por conocer a Dios a través de su bendita palabra es insaciable. Aprender a conocer el amor de Cristo en todas sus dimensiones, a fin de ser llenos de toda la plenitud de Dios, es una necesidad, una gran necesidad. Es cierto que cuando dirigimos nuestros pensamientos a la eternidad de Dios, a su omnipresencia, a su omnipotencia, a todos sus atributos divinos, nos sentimos anonadados, impactados, maravillados, y cuando estamos expectantes ante su infinita grandeza, recordamos las palabras de Sofar en el libro de Job capítulo 11 que dice: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el infierno, ¿cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Ahora bien, la imposibilidad de comprender toda la naturaleza divina no es razón para desistir en busca de la sabiduría que Dios, en su gran misericordia, nos ha dejado en el libro más importante que está al alcance de todos, la Biblia. No es ciencia, no es filosofía, es la palabra de Dios. La fe que nos provee el Señor nos lleva a poner toda nuestra disponibilidad para esforzarnos en entender todo aquello que es oscuro ante los incrédulos. Para, así como Abraham, que recibió la invitación de mirar a los cielos y contar las estrellas, a fin de que entendiese que era imposible enumerarlas y enumerar lo que sería su futura descendencia, así nosotros podamos vivir confiando en sus promesas, creyendo que aún lo que no vemos será realidad un día. Un estudio profundo, un estudio constante, disciplinado, un estudio devoto, un estudio respetuoso en su hogar y en su congregación, aumentará no solo el intelecto, sino su capacidad de entender y comprender quién es el Dios de toda gracia. En nuestra búsqueda por comprender y ser capacitados a través de la palabra de Dios, en esta y las próximas semanas dedicaremos este espacio a estudiar la más pura sabiduría sobre la divinidad, la naturaleza, la obra, los atributos y la existencia del gran yo soy. Dios, que ha escrito la historia incluso antes de que suceda, dice en el libro de Daniel, después de profetizar sobre la abominación desoladora, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. En la manera que usted aumente su conocimiento de Dios, también aumentará su obediencia, su disciplina, su amor al Señor. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y en las antípodas también debemos recordar en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Justamente lo que Dios quiere es protegernos, para que vivamos totalmente alejados de esa destrucción y que estemos plenamente convencidos en fe de que en Cristo somos más que vencedores y por eso somos plenamente poseedores de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, Él nos llama a que vivamos en disciplina en nuestra mente y espíritu para estudiar su palabra, entenderla y vivirla. El apóstol Pablo pidió de rodillas en una vivificante oración que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 3, que Dios nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el poder ser fortalecidos con poder por su Espíritu,
para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Siendo que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, queda claro que necesitamos una comprensión y entendimiento con todo nuestro ser, con todas las fuerzas internas y externas, porque no hablamos de una actividad puramente intelectual, mental, sino del corazón, del alma, con todas nuestras facultades y en el espíritu, que es el centro de las actividades en nuestra vida cristiana. Porque para que nuestro conocimiento de Dios sea puesto en práctica, debemos ser hallados, arraigados y fundados en su amor. Dice el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 20, que la sabiduría clama en las calles. Esta hermosa actividad de ir conociendo más y más a nuestro Dios clama en las calles, en las congregaciones y en su hogar. Comienza aquí en la tierra y continuará, por supuesto, en la vida venidera. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Salmo 66, 16. A continuación, un importante estudio sobre la necesidad de conocer a Dios. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. En un mensaje datado del 7 de enero de 1855, Spurgeon, el famoso predicador, dijo lo siguiente: el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristiano es la deidad. Estudiar la persona de Dios, con su carácter, sus atributos, quién es realmente el Dios revelado por la Biblia, es el estudio apropiado para todo ser humano que ha sido creado por Dios y que hacia Dios debe de volver. Este estudio expande nuestra mente. Es ese pozo insondable que escapa de toda nuestra comprensión. No podemos comprender la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. No podemos comprender su eternidad, incluso su soledad, como en alguno de los comentarios de Pink sobre los atributos de Dios se menciona. Esa característica del Dios que no se puede comparar con nada ni con nadie. Nos hace que realmente nuestra mente y nuestra alma se expandan y revelen la pequeñez de nuestro carácter. Conocer a Dios nos confronta con nuestra fragilidad, nos confronta con nuestra necesidad. Pero claro, sobre todo en tiempos como los que nos toca vivir, estudiar el carácter y la identidad del Dios de la Biblia es esencial para la humanidad. Una de las características que dice el apóstol Pablo de los posteros tiempos es que, teniendo comezón de oír, teniendo inquietudes por el conocimiento, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Esta realidad nos lleva a caer en un serio peligro. El peligro de tener un conocimiento de Dios conforme a nuestros deseos. Por eso, en la realidad de nuestro presente, muchas personas que hablamos del conocimiento de Dios, ¿realmente conocemos al Dios de la Biblia? ¿O conocemos al Dios de estos tiempos conforme a lo que queremos pintar? Porque me da la impresión de que buscamos muchas veces un conocimiento de Dios que nos facilite la vida. Buscamos un Dios conforme a nuestros ideales, nuestra visión y nuestra necesidad. Nos encanta hablar del Dios de amor, pero ¿y el Dios que es fuego consumidor? Nos encanta hablar del Dios que sana, que restaura, y el Dios que disciplina. A veces cuando hablamos del carácter de Dios tenemos que hablar de su conjunto, de sus planes, de sus propósitos, de su totalidad. Acerca de Dios, hoy en día tenemos unas ideas que buscan facilitarnos el camino de la vida. Vemos, y de hecho es una pregunta que me hacían estos días, en Dios el primer comunista, aquel que quiere igualarnos a todos, que quiere crear un sistema de gobierno conforme a nuestras ambiciones y situaciones. A veces vemos en Dios el Dios de toda bendición, el Dios que
que derrama bendiciones sobre nosotros independientemente de nuestra conducta, independientemente de nuestro caminar, y buscamos las promesas y reclamamos las promesas de Dios, y nos olvidamos que cuando leemos la Biblia las promesas de Dios son promesas condicionales. Si guardares mis mandamientos, si orares, si me buscares, si cumplieres y guardares las observanzas de todo aquello que Dios manda. El propio Señor Jesucristo: vosotros seréis mis amigos. Qué bonito, pero hay una condición: si hacéis lo que yo os mando. Y esta segunda parte no nos gusta. Buscamos la libertad para hacer lo que nosotros queremos, pero sin embargo la libertad que Dios nos concede es para servirle a Él y para servirnos los unos a los otros. A veces incluso vemos un Dios bonachón, un Dios que pintamos como este anciano de barba blanca, reclinado, recostado, que solamente puede derramar bien y bondad. En otro extremo, a veces pintamos un Dios iracundo, un Dios que solamente piensa en justicia, en derramar ira. En otros casos, y muy popular en el día de hoy, es el Dios distante e indiferente. Un Dios que vive en el cielo totalmente despreocupado de lo que ocurre en la tierra de nuestra vida, distante. En otras ocasiones vemos a un Dios especialista en todo tipo de experiencias milagrosas, al cual acudir en medio de nuestra necesidad para que nos libre y nos saque de los tormentos, de los hornos de fuego en los que a veces nos vemos inmersos, que sane nuestras enfermedades, que supla para nuestras carencias, que provea providencialmente ese maná que se derrame constantemente sobre nuestra vida, que nos levante de entre los muertos. Este es el Dios de la Biblia. Me llama la atención que en la profecía de Daniel, capítulo 11, en el versículo 32, cuando se habla de estos tiempos postreros, incluso con la aparición del anticristo, con la aparición de la abominación desoladora, que tantas a veces hablamos de los tiempos finales, nos dice que una de las características es que con lisonjas se seducirá a muchas personas que, estando dentro del pacto, están tergiversando el pacto de Dios. Nos habla de mensajes bonitos, mensajes agradables al oído, mensajes que quitan todo lo de juicio, mensajes que amoldan a Dios a lo que nosotros queremos hacer. Y nos habla de personas engañadas y que son llevadas a tergiversar la verdad de Dios. ¿Cuál es el verdadero motivo de alabanza para el Hijo de Dios? El profeta Jeremías nos dice en Jeremías 9:24: alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dice: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que yo soy Dios, que hago misericordia, qué bueno, que hago juicio, no nos gusta tanto, y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Fíjate, este es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, no un conocimiento de Dios sesgado conforme a nuestros intereses y provisiones, sino un conocimiento de Él real que nos mueve. Es que cuando conocemos al Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia no es un Dios que nos invita a la pasividad y a la vida cómoda. El Dios de la Biblia es aquel que nos llama a alcanzar esfuerzo. Es muy conocido el llamado de Josué, ¿verdad? Josué capítulo 1, versículos 6 al 10. Es llamado para que se esfuerce y sea valiente. Fíjate, el mensaje de la Biblia es constantemente: Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él es el que, cuando estamos en medio de la tentación y la prueba, no nos saca, sino que nos da la salida, nos muestra que hay una salida, nos provee una salida para que nosotros salgamos. Él es el que, cuando estamos pasando por las aguas de la tormenta, nos acompaña. Y cuando estamos por el fuego, está con nosotros para que no nos quememos. Pero nos dice que no desaparecen las tormentas. Es el Dios que suple lo que nos falta, que nos muestra el camino que debemos de transitar, que nos llama a levantarnos cuando hemos caído, que dice que suplirá lo que nos falta, pero hay parte que tenemos que poner nosotros. Y dentro de este mensaje de lisonjas del día de hoy, de este mensaje agradable a nuestros oídos, hemos quitado de la ecuación todo lo que es responsabilidad humana y buscamos el Dios de milagros. El Dios que sin nuestro esfuerzo cambia la historia de nuestra vida.
Y este no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia siempre nos llama al esfuerzo. Mencionábamos a Josué. Podríamos mencionar a Salomón y las palabras que su padre David le da en primero de Crónicas 22:13. Dice, esfuérzate. Es ese mensaje para todo el pueblo de Israel. Segundo de Crónicas 32:7 y 8. Primero Isaías 35, versículos 3 y 4. Zacarías 8 y 9. Esforzaos por conocer de Dios, esforzaos por conocer la palabra de Dios, esforzaos por asumir el compromiso con Dios. ¿Sabes? Hablamos muchas veces de que la vida cristiana es una vida de disciplinas espirituales por cumplir una serie de demandas que Dios quiere. Y simplemente en el día de hoy vemos como cada vez estas disciplinas son las que más nos cuesta llevar a cabo. Y siempre luchamos con que nos cuesta orar, con que nos cuesta congregarnos, con que nos cuesta leer, con que nos cuesta estudiar y profundizar en el conocimiento de Dios. Queremos todo hecho. Queremos esa cápsula, esa pastilla que tomar y el conocimiento sobreabunde. Pero la Escritura nos dice, escudriñad las Escrituras. Esforzaos por ser diligentes como aquellos de Berea que escudriñaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. Escudriña para profundizar no en el conocimiento que tú quieres, sino en el conocimiento que Dios quiere. Deja de buscar mensajes encapsulados y hechos y abre tu Biblia, estúdiala, escudriñala para que Dios te hable a ti. Esfuérzate. Es el mensaje del Nuevo Testamento. Esfuérzate, decía el apóstol Pablo, por pelear la buena batalla de la fe. Fíjate, no nos gusta la batalla, pero la vida cristiana es una vida de batalla. Y el pueblo que conoce a su Dios, dice Daniel, en medio de lisonjas, en medio de mensajes fáciles, en medio de caminos de la vida cristiana fáciles, es un pueblo que se esfuerza. Y esta palabra esfuerza me llama la atención, porque el que se esfuerza es aquel que es constante y que persevera en el camino emprendido. Es una persona perseverante, una persona constante, una persona que empieza y no mira atrás. Porque el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, dice la Escritura, no es apto para el reino. ¿Sabes? Esforzarse nos habla de esto, de constancia, porque es el que persevera, el que es constante hasta el fin, el que alcanza la salvación. Fíjate, nos toca, dice el apóstol Pablo, ocuparnos y perseverar en nuestra salvación. No en merecerla, no en alcanzarla, pero sí en cuidarla, en desarrollarla y en hacerla crecer. Es necesario esforzarse en la gracia. Claro que es un regalo que no merecemos, pero sí es un regalo que cuidamos, que valoramos, que nos jactamos de él, que nos enorgullecemos de él para presentar lo hermoso a los que nos rodean. La gracia es un tesoro y como tal la cuidamos. Nos esforzamos por guardar la fe, 1 Corintios 16:13, velando constantemente para que nuestra fe no sea engañada por las lisonjas del presente. Nos esforzamos en predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en hablar del mensaje más importante de la historia. Nos esforzamos en la lucha por mantenernos firmes frente al diablo y sus acechanzas, porque es la única forma en que pueda huir de nosotros. Nos esforzamos en vivir para Dios. Pero todo este esfuerzo, parte de conocer a Dios de verdad, de conocer sus demandas para nuestra vida, de conocer su carácter, su identidad, sus atributos. Por eso, como decía Spurgeon, el estudio más apropiado para el cristiano es el estudio de la deidad, conocer a Dios. No el Dios que nos pintan en el día de hoy, sino el Dios de la Biblia. ¿Conoces a Dios? ¿Son tus conceptos y mis conceptos de Dios aquellos que surgen de las páginas de las Escrituras? ¿Puedo defender y entender la eternidad de Dios, la trascendencia de Dios, e incluso su omnipresencia, su omnipotencia, su grandeza? Porque dentro de estas lisonjas y de estos engaños, muchas veces vemos a Dios empequeñecido al lado del diablo. Y tememos al diablo con su poder, nos olvidamos que el que está con nosotros es mayor y más grande, porque sí, el diablo es poderoso,
pero Dios es todopoderoso. Sí que los enemigos de nuestra vida son reales, pero Dios es real y más grande. Sí que la debilidad de nuestro cuerpo y la fragilidad de nuestra vida es real, pero tenemos un espíritu, el Espíritu de Dios, que nos da dominio propio, que nos da valor, que nos estimula. ¿Conocemos realmente todos los recursos? Este es el lema. Porque cuando conoces al Dios de todo poder, puedes decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en mi Dios que me fortalece. Puedo decir en medio de las necesidades de la vida, donde la carencia se forma real, puedo entender con total magnitud las palabras del apóstol cuando nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. No va a premiar la ociosidad, ni la pereza, ni tampoco la infidelidad, ni la iniquidad. Pero sí que cuando con un corazón sincero, contrito, humillado, pongo todo lo que tengo en sus manos, Él lo multiplica. Cuando le doy a Dios la totalidad de mi vida, sé que no falta. Cuando pongo a Dios en primer lugar, sé que Él suple. Y como aquella viuda que entregó de aquel frasco de aceite al profeta de Dios lo poquito que tenía, confiando. Y diciendo, bueno, si tengo que morir, que muera. Confió en la gracia de Dios. Y aquella vasija nunca faltó de aceite ni de harina. O como aquel Abraham que conocía a su Dios y no negó entregar a su propio hijo, consciente de que Dios podía proveer de cualquier manera. O como tantos y tantos hombres y mujeres de fe que conocían a Dios y no estimaron las glorias de esta vida, las pasiones de esta vida como algo a que aferrarse, sino que se despojaron y como el propio apóstol Pablo dice, he aquí todas estas cosas que tenía por ganancia las he estimado como pérdida, como basura, con el fin y el propósito de aferrarme de lo único que tiene valor, Dios mismo, mi Dios, mi Salvador, mi Cristo. ¿Tienes esa convicción y esa fe? Por eso en estas próximas semanas queremos invitarte a reflexionar en el carácter de Dios. Reflexionar en lo que nos enseña la Biblia acerca de Dios mismo. Porque solamente cuando le conocemos a Él podemos esforzarnos. Y no va a ser algo gravoso para nosotros, sino que va a ser fácil. Y podemos actuar no conforme a nuestras fuerzas, sino en su poder. Y podemos hacer no lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Porque en tantas veces nos estamos encontrando haciendo lo que nosotros queremos. Y decimos con la boca pequeña, sí, esto es lo que Dios pide. Y hacemos lo que el mundo nos pide. Y al final caemos en la trampa que denuncia Daniel. Somos seducidos por las lisonjas, por los mensajes fáciles de este tiempo. Y nos olvidamos de dar la prioridad a Dios. La prioridad de todo lo que tenemos. Hace unos días alguien me hacía una pregunta que me preocupaba. Estábamos en un tiempo de oración en la iglesia. Y alguien que se acercó a esta reunión por primera vez me preguntó, ¿por qué tan poquitos? ¿Por qué tan poquitos están para orar? Si es tan importante, ¿dónde están? Y es que es un problema que no solo pasa aquí, sino pasa en muchos lugares. ¿Por qué tan poquitos? Me resuena esa pregunta en mi mente. ¿Dónde está nuestra pasión por dejar toda nuestra vida delante de Dios? Si Dios es lo más importante, ¿por qué tan poquitos? ¿Por qué aceptamos las invitaciones, las lisonjas y los llamados de esta vida y nos olvidamos de los retos de Dios? Y pensando en eso, mi respuesta es, ¿porque realmente conocemos al Dios de la Biblia? ¿O no? ¿Realmente conocemos a un Dios a nuestra manera o al Dios a su manera, el Dios revelado en la Escritura? Pues que en este tiempo Dios nos ayude, nos guíe por medio de su Espíritu, que es el que nos guía a toda la verdad, a descubrir ese carácter y realmente ser como
Dice Daniel, en medio de tiempos de turbación, donde se amontonan maestros conforme a nuestras ideales. Alabarnos en esto, en que entendamos y conozcamos a Dios, porque eso nos llevará a esforzarnos, a perseverar y a actuar en lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Quien vive y reina y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo. Sobre todo es sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo es, sobre todo tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, toda lengua te confesará, Señor. Has vencido la muerte, la maldad, y en victoria
glorificado fue. Sea la gloria a su nombre, sobre todo es, sobre todo es, nombre sobre todo es. Nombre sobre todo es. Necesitamos de Dios en nuestros tiempos, pero nuestro conocimiento y nuestra mente es finita, porque Dios escapa de toda comprensión humana. No podemos entender la eternidad, no podemos entender la omnipotencia. Por eso necesitamos que sea su Espíritu el que trabaje en nuestros corazones para ayudar a entender. Pero para entendiéndole, perseverar y mirar siempre adelante en el camino. No mirar hacia atrás, sino esforzarnos en seguir con los ojos puestos en Dios, en Cristo, en el referente, para alcanzar la vida. Por eso quiero pedirte que al empezar este tiempo y esta serie de estudios, pues oremos y le pidamos a Dios que guíe nuestros pensamientos, no para lo que nosotros queremos, sino para entender y conocer al Dios que hace misericordia, juicio y justicia, porque es lo que quiere. Él es lo que quiere. Misericordia, juicio y justicia. Y conociendo a este Dios, aquel que no cambia, nuestras vidas sean transformadas para que cada día nos asemejemos más a lo que Él quiere para nosotros. Vamos a pedir su guía por medio de la oración. Gracias, Señor. Gracias porque aún en medio de tiempos donde todo lo espiritual y aquello que nos acerca a ti es denostado, en medio de una sociedad que se jacta de su ateísmo y de no creer en nada ni en nadie, tú nos confrontas con la necesidad que tenemos de conocer al único que es verdadero, al único que tiene toda la verdad, al único que es origen y destino de la vida. Por eso, Padre Celestial, quiero pedirte que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para escuchar tu voz, para conocerte como tienes que ser conocido, solo como tú eres, para escudriñar e investigar en lo que tú has revelado acerca de ti mismo y no más allá, pero tampoco menos, para no dejarnos seducir por las voces fáciles de este tiempo, sino esforzarnos por conocerte, porque solamente ahí hay un motivo de alabanza, un motivo de gloria, porque entonces nuestra vida cambiará y tomará un sentido nuevo. Por eso, Padre Celestial, dirígenos en este tiempo, guíanos por medio de tu Santo Espíritu, perdónanos nuestras muchas limitaciones, pero Señor, enséñanos a conocer lo que tú has revelado de ti mismo. Te lo pedimos y te damos gracias por todo lo que nos das y por esa revelación tan clara que nos has dejado. Y guíanos, Señor, en este camino de entenderte y conocerte, porque es todo lo que necesitamos. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en este tiempo.